Miren, la psicología es un estudio relativamente reciente. O sea, desde hace muy poco tiempo nosotros empezamos a saber cosas del cerebro. Entonces, muchas de las cosas que sabemos hoy en día son teorías y ramas de cosas que a veces no terminamos de entender por qué o el cómo funcionan, pero están. Hace poco una compañera de la maestría me dijo que el ser humano va por delante y la ciencia siempre va por detrás intentando entender el por qué vamos hacia dónde vamos, el cómo llegamos ahí. Freud es el papá del psicoanalismo. Carl Jung fue su aprendiz y luego como que se fue por otras ramas porque Freud estaba demasiado centrado en los impulsos sexuales y para él como que todo venía y estaba muy ligado a eso. Y Carl Jung se va más como por los estudios del inconsciente. Es increíble. De mis personas favoritas por estudiar y leer. Pero una de las cosas que él dice es que existen unos arquetipos que son como figuras, personajes que se han repetido a través de la historia. Podemos observar en nuestras historias y también en personalidades, características. Una de las figuras que no es un arquetipo, la sombra creo que no es un arquetipo, sino como una parte del inconsciente o una parte del ser. Tengo que investigar más. Estoy hablando de esto sin tener suficiente claridad, pero bueno, es la sombra. Y la sombra es fundamental enfrentarla porque la sombra es esta parte de uno individual, que es lo que ocultamos, la parte que rechazamos, que no queremos ser, que nos cuesta un montón. Y este hombre desarrolla una cosa que se llama el shadow work, trabajo de sombra, que impulsa básicamente, nos motiva a hacer enfrentamiento de estas cosas que negamos sobre nosotros mismos bajo la teoría de que entre más rechacemos ciertas cosas, más control tienen sobre nosotros. ¿Cuál es la invitación? A entender que hay que hacerle espacio a absolutamente todo. Al miedo, a la tristeza, a la rabia, a la culpa, a la felicidad, todo literalmente. Porque en el momento en que escondemos o de nuevo rechazamos, empiezan a crecer en un lugar de nuestra mente donde perdemos noción sobre lo que son y salen en momentos de reacciones extremas y se vuelven difíciles de abrazar, contener y cada vez más toman control sobre nuestra vida. Harry Potter es una gran novela por muchas razones, pero una de ellas es porque maneja muy bien el tema de los arquetipos. Hay una teoría muy linda en cine que Disney la utiliza mucho. Cuando uno ve una película, en realidad no estás entrando a un mundo donde un personaje es un personaje y el otro es el otro, sino que en realidad todos son representaciones de un viaje o una aventura que sucede dentro de una sola persona. Entonces, por ejemplo, La Bella Durmiente no habla de una niña que se queda dormida por yo no sé cuántos años por pincharse el dedo, sino que en realidad habla de las partes dormidas de nosotros mismos y luego el despertar y tal. Pero me entienden, es como que en realidad no tiene que ver con algo externo, sino con cosas que están pasando dentro de nosotros todo el tiempo. Dicen que esa es como una manera de crear personajes y de escribir guión que a mí me gusta mucho. Harry Potter es una excelente novela porque funciona como bajo esta misma teoría. No sé si intencionalmente por la autora, pero si uno empieza a analizar la cantidad de mensajes como al inconsciente que tiene la obra es impresionante. Y Voldemort es la sombra, ¿no? Esta cosa que no puede ser nombrada, que muchísimo de su poder está en el terror que le causa a la gente. Tanto terror que no pueden nombrarla porque eso significaría invocarlo. Y da miedo invocarlo porque no se tienen las herramientas para combatirlo realmente. Y así funciona exactamente lo que es la sombra en nuestro inconsciente. Son estas cosas que, como les tememos que sean parte de nosotros, tememos que sean parte de nuestra cotidianidad. Empujamos, empujamos, empujamos y preferimos como vivir bajo la ilusión de que no son reales o de que podemos reemplazarlas con otras cosas o evitarlas cuando en realidad es solo eso.
una ilusión, una mentira y Voldemort siempre llega. Y entre más aterrorizados estemos de él, menos capacidad tenemos para enfrentarlo. Hay que hacer trabajo de sombra. Yo te pregunto hoy, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué tienes miedo de sentir? ¿Quién tienes miedo de ser? ¿Y de qué te protege ese miedo? Porque existe. ¿Qué es lo peor que podría pasar si se le abre el espacio a ese miedo? Si abrimos la puerta y se le permite coexistir con lo que eres en el día a día. Yo vengo sintiéndome muy tranquila y muy agradecida y a la vez extremadamente ansiosa. Y no entendía por qué. Y hace una semana mi cuerpo somatizó de manera absurda. Me enfermé y empecé a liberar un montón de emociones. Y hoy me estoy dando cuenta de todo lo que venía evitando desde que llegué. Y pensando en la sombra me di cuenta que parte de lo que temo es el hecho como de que esta cosa que llevo escondiendo se vuelva mi realidad y que tape toda esa tranquilidad y todo ese agradecimiento. Pero también hoy entiendo, taparlo lo único que hace es darle más poder. Y en el momento en que me abro el espacio para abrir del tema y sentirlo y procesarlo, lo que sucede es como que existe todo al mismo tiempo. Está la paz, la tranquilidad, está el agradecimiento y a la vez el pánico y este monstruo escondido en el armario. Que lo único que significa abrir la puerta es que el espacio está más lleno y no que otra cosa tenga que salir, ¿sí? Tiene sentido. Poco a poco he ido aprendiendo que en mi vida tengo espacio para todo lo necesario. Tengo la capacidad de abrirle espacio a todo lo necesario y llevo limitándome un montón, como pensando que solo puedo agarrar esto para que otra persona entre, debo soltar lo otro. Pero la vida me ha demostrado que si respiro, no es que haya vacío exactamente, pero sí mucho terreno que está esperando ser explorado, que no tengo por qué discriminar o ser exactamente cautelosa con mi energía en términos de dedicársela a ciertas cosas específicas, que el amor es una energía potenciadora y que entre más uno da, más recibe y más puede dar si uno lo cuida y lo hace hacia lugares, personas, proyectos que puedan también recibir y dar. Pero creo que definitivamente sí es necesaria la reciprocidad. Y yo creo que la sombra termina siempre siendo amor. La sombra siempre termina siendo un miedo que está o estuvo para protegerme, para protegernos. Y si se lo doy, tal vez esta sombra iluminada se convierta en otra fuente de cosas lindas y no continúe siendo fuente de terror. Creo que cuando uno actúa y en el centro de la acción está el miedo, es inevitable la inseguridad y los nervios al caminar. Pero con el amor hay como una confianza ciega en el soltar. Porque aunque espera cosas a cambio, generan como el efecto contrario al del miedo. Cuando uno hace las cosas desde el miedo, uno está esperando no ser herido todo el tiempo. Y eso implica que hay una conciencia de la herida todo el tiempo y de esa posibilidad. En cambio, cuando uno actúa desde el amor, uno actúa desde la apertura de lo que va a suceder. Y sea lo que pase, o sea lo que sea que suceda, dolor o alegría o lo que sea, cuando llega se recibe de un lugar de mucha más compasión y comprensión y como menos terrorismo emocional. Y yo llevo pensando que llevo actuando desde el amor todo el tiempo y en realidad llevo actuando desde el miedo a perder lo que tengo en el presente. Que está bien porque significa que lo aprecio un montón,
que hay algo que es muy valioso de lo que me está sucediendo. Pero creo que toda esta situación me ha ayudado también a ver que puedo estar preparada para algo diferente, para seguir habitando mi realidad, pero desde una paz más integral, más ternura, más apertura. ¿Qué es lo peor que puede pasar si sigo viviendo desde el miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si empiezo a vivir desde la ternura? ¿Qué es lo peor que puede pasar si guardo mi corazón con llave? Si no me lanzo a volverlo a intentar. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a confiar, a dar, a vulnerabilizarme, a expandirme en este ser que no es solo las cosas que me gustan ver, sino todo lo que es? Y si tú te estás haciendo estas preguntas, cambia el peor y contestarás también con qué es lo mejor que puede pasar. Y con esas respuestas, pues nada, tomar una decisión. Hay que hacer lo que más nos beneficie en un momento dado. Yo siento de que ya estoy lista. Y bueno, que tengan buen día.